Vamos a estar leyendo del verso 3 al verso 8. Dice la palabra de nuestro Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, porque ahora nos permite, Señor, el gran privilegio de ser alimentados a través de tu palabra. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, Señor, ayudándonos a entender lo que tu palabra nos enseña, pero al mismo tiempo pedimos, Señor, esa templanza para que a través de ese dominio propio podamos hacer lo que tú esperas de nosotros, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, genera en nuestros corazones el sentir correcto, Señor, de hacer las cosas como a ti te agrada, Señor. Gracias te damos una vez más. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? La semana pasada, hermanos, como ya recordarán, aprendimos sobre la destrucción del templo que nuestro Señor Jesucristo les anunció a sus discípulos. Cuando comenzamos a ver los detalles de los textos que vamos a aprender en esta oportunidad, hermanos, podemos ver que el evento de la destrucción del templo sería tan devastador que los propios discípulos asimilaron que el evento de la destrucción del templo, por consecuencia, equivalía de la misma manera al fin de todas las cosas, al fin del siglo, al fin del mundo. Es por eso que los discípulos en el verso 3 hacen la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Básicamente lo que los discípulos quieren saber, hermanos, son tres cosas. Quieren saber la fecha de destrucción del templo, quieren saber la señal de la venida de Cristo en su reino, pero también, como lo podemos ver, quieren saber la señal del fin del mundo o la consumación de la era. Una vez más, hermanos, al analizar la pregunta por parte de los discípulos, ellos están anexando el evento de la destrucción del templo con la propia destrucción del mundo entero, el fin del siglo. Entonces, hermanos, a causa de esa duda en el corazón de los discípulos, nuestro Señor Jesucristo va a dejar en claro por todo el capítulo 24, hermanos, que estos tres eventos de los cuales ellos preguntan no son exactamente simultáneos, sino, como lo estaremos aprendiendo, hermanos, Jesús les va a explicar, les va a enseñar que va a haber un periodo indeterminado de demora entre la destrucción del templo y su segunda venida. De manera resumida, hermanos, lo que estaremos aprendiendo por todo el capítulo 24 cubre ese periodo de tiempo, desde la destrucción del templo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo estaremos aprendiendo, el propósito principal por el cual Jesús va a presentar toda esta información es para que los discípulos, tanto los que recibieron directamente esa información como nosotros, hermanos, no seamos engañados. A la vez estaremos aprendiendo que cuando ocurra la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser un evento verdaderamente claro, inconfundible, como lo estaremos aprendiendo más adelante. Pero de manera resumida, hermanos, este es el contenido de Mateo capítulo 24, del cual vamos a estar aprendiendo de este punto en adelante. Una nota, queridos hermanos, es que el capítulo 24 de Mateo, los hermanos que conocen la palabra de Dios, que se dedican a estudiarla, no me dejarán mentir, que Mateo capítulo 24, queridos hermanos, es uno de los capítulos más difíciles de interpretar en la palabra de nuestro Dios.
Esa dificultad no es nueva, sino que a lo largo de la historia podemos ver, hermanos, incluso desde los concilios años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cómo algunos de los puntos de los cuales vamos a aprender eran razón de debate. Por lo mismo, este texto de Mateo capítulo 24, en conjunto con otros que encontramos en la Biblia que tienen que ver con escatología, son los textos que más diversidad de interpretaciones tienen. En cuanto a escatología, hermanos, debemos de entender que existen diferentes posturas. Para empezar, ¿qué es la escatología? La escatología, hermanos, tiene que ver con el estudio de las cosas finales, el fin de los tiempos. Existen, hermanos, muchas posturas escatológicas a lo largo de la historia de la iglesia, mantenidas por teólogos respetados. En esta oportunidad, como introducción a lo que estaremos aprendiendo de este punto en adelante, quiero presentar de una manera breve, hermanos, las tres posturas escatológicas más comunes en nuestros tiempos. Una vez más, escatología, hermanos, tiene que ver con el estudio de lo que va a suceder al fin de los tiempos. La primera, de la cual me gustaría compartir de una manera breve, es la postura del postmilenialismo. Esta postura, queridos hermanos, sostiene que el milenio es una época no literal, hablando del fin de los tiempos, de los 1000 años, sino que es un tiempo, un número figurado, durante el cual Cristo reinará sobre la tierra, no desde un trono literal terrenal, sino a través del dominio gradual de su propio evangelio, y cómo a través de ese propio evangelio las vidas serán transformadas. Después de esta gradual conversión a Cristo por parte del mundo, Cristo regresará e inmediatamente introducirá a la iglesia en su estado eterno para que al mismo tiempo los impíos sean juzgados. Esta es la postura del postmilenialismo. La segunda postura que me gustaría compartir, hermanos, es la que se le conoce como premilenialismo dispensacional. Y me atrevo a decir que es la más común en nuestro contexto hispano. Esta postura, hermanos, del premilenialismo dispensacional cree en un periodo literal de la gran tribulación de 7 años, sostiene que Cristo vendrá 7 años antes de la gran tribulación para arrebatar a su iglesia y llevarla al cielo. Después de este periodo del cumplimiento de la gran tribulación, Cristo volverá otra vez a la tierra para gobernar por un periodo literal de 1000 años. Después de esos 1000 años, Satanás, que estuvo atado durante ese tiempo del tiempo conocido como el milenio, será desatado para engañar a las naciones. Posteriormente, reunir un ejército para hacer la batalla final en contra de nuestro Dios y su pueblo, para que sean derrotados por Cristo y entonces sean lanzados todos los enemigos al lago de fuego. Esta segunda postura, hermanos, una vez más se le conoce como premilenialismo dispensacional. Me parece que es la más común en nuestro contexto hispano. La tercera que me gustaría compartir, hermanos, es la postura del amilenialismo. Y lo que esta postura sostiene, hermanos, es que el reinado de los 1000 años del cual nos habla la palabra de Dios es un reinado espiritual que comenzó con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Esta postura sostiene que cuando Cristo regrese en su segunda venida, el mundo entero será juzgado. En su segunda venida, la iglesia es reunida con Cristo por la eternidad y los impíos serán juzgados para la propia eternidad. Estas son las tres posturas, hermanos, escatológicas más comunes. Existen muchas otras, pero estas son las más comunes. Ahora, ¿qué es lo que estas diferentes posturas tienen en común? Porque hay tanto similitudes como diferencias. Lo que estas diferentes posturas tienen en común, hermanos, es que las tres sostienen que Cristo regresará por su iglesia y que el mundo entero será juzgado. ¿En qué difieren? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuándo regresará a la luz de los acontecimientos que estaremos aprendiendo? Si la iglesia pasa o no por la gran tribulación. Si el milenio es un periodo literal de 1000 años, entre muchas otras cosas.
Ahora usted se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la postura correcta? Si le preguntas a un premilianista dispensacional, posiblemente te dirá por qué esa es la postura correcta y las demás incorrectas. Si le preguntas a un amilianista, posiblemente te dirá por qué esa es la postura correcta y las demás las incorrectas, y así sucesivamente. Queridos hermanos, una nota importante antes de profundizar en la sección escatológica de Mateo capítulo 24. En estos temas, queridos hermanos, debemos de tener la madurez para entender que ciertos detalles de la Biblia no son del todo claros. Y el hecho de que la escatología ha sido un punto debatido desde el principio hasta el día de hoy, hermanos, nos da la convicción de que es un detalle, hermanos, verdaderamente difícil de entender. Lo que debemos de entender, hermanos, es que cada uno de nosotros debemos de tener la madurez para poder aceptar y entender que posiblemente van a haber hermanos nuestros que sostienen una postura diferente a la nuestra. Y eso no es ningún problema. En algo estamos de acuerdo, y lo que no es negociable: Cristo regresará por su iglesia. El mundo entero será juzgado y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será reunida en un estado permanente con Cristo. En eso estamos de acuerdo. En lo demás, hermanos, podemos diferir. Esto no significa a la vez que no podemos tener convicciones sobre una postura o la otra. Nosotros en esta iglesia, hermanos, los pastores como es Carlos y yo, este tema, hermanos, ha sido un tema del cual hemos estado platicando por años. Y nosotros, hermanos, Carlos y yo, como líderes de este ministerio, nos apegamos a la postura aminialista, la tercera de la cual les presenté. Ahora, ¿nos apegamos a esta postura porque tengamos la convicción de que 100% es la correcta? Claro que no. Nos apegamos a esta postura, hermanos, porque a través de un arduo estudio es la postura que genera la más convicción en nosotros como la correcta. Pero una vez más, hermanos, si usted difiere en los detalles intermedios de lo que estaremos aprendiendo, no hay ningún problema. Lo no negociable, una vez más, hermanos, es que Cristo viene por su iglesia. El mundo entero será juzgado. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo será levantada para ser reunida por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Dos de los teólogos que principalmente en este ministerio usamos para nuestro estudio personal, hermanos, posiblemente muchos de ustedes los conozcan, pero el pastor John MacArthur es uno de ellos y el pastor R.C. Sproul es el otro. Ellos son personas que considero que en nuestros tiempos son los que más han aportado para el conocimiento teológico, hermanos, que nosotros semana a semana estamos aprendiendo. Pero ellos, hermanos, incluso siendo muy grandes amigos cuando todavía vivía el pastor R.C. Sproul, diferían en estos puntos. Y la razón por la que lo presento, hermanos, es para que una vez más tengamos la madurez de que en los asuntos grises o detalles menores podemos tener diferencias y no hay ningún problema. De hecho, en una de sus lecturas, el pastor R.C. Sproul, que era un teólogo que compartía las clases de teología, en una de sus clases, cuando llegaba al momento de tocar el asunto de escatología, hacía una pregunta general preguntándole a sus alumnos cuál postura escatológica sostenían. Cuando identificaba a los dispensacionalistas, su primer proyecto era asignarles que ellos definieran por qué el aminianismo era la postura correcta. Cuando identificaba a los que sostenían el aminialismo, les daba como primer proyecto que sostuvieran por qué el dispensacionalismo era la postura correcta. Como iglesia, queridos hermanos, yo considero que cada uno de nosotros debemos de estar expuestos a las diferentes creencias en cuanto a estos detalles menores, al mismo tiempo hacer un estudio profundo y arduo de la Escritura para generar nuestras propias convicciones. Habiendo mencionado eso, hermanos, algo que sí están de acuerdo todas las personas respetadas en cuanto a teología, queridos hermanos, es el propósito de Mateo capítulo 24. El propósito de Mateo capítulo 24, queridos hermanos, espero que todos lo entendamos. La información de la cual aprenderemos no está en la palabra de Dios, con el propósito de alimentar nuestro morbo o curiosidad sobre los eventos del futuro.
Ese no es el propósito de Mateo capítulo 24. Por lo tanto, si nosotros entramos a estudiar Mateo capítulo 24 con el afán de alimentar nuestra curiosidad sobre lo que está por venir, nos vamos a perder, porque ese no es el propósito de Mateo capítulo 24. Entonces, ¿cuál es? El propósito de Mateo capítulo 24, queridos hermanos, es que la iglesia se prepare. Como lo estaremos aprendiendo, porque nadie sabe el día y la hora. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de estar preparada, lista en todo momento. Esto es crucial que entendamos, hermanos. ¿Por qué? Es demasiado común, hermanos, especialmente en estos tiempos, si estamos un poco atentos a lo que sucede alrededor de nosotros. Hay rumores de guerra, que posiblemente Rusia va a atacar a Estados Unidos y China. Y cuando esto sucede, hermanos, inmediatamente salen todos los predicadores youtubers a dar su pronóstico de qué es lo que va a pasar. En muchos casos, en vez de predicadores, parecen faranduleros. Otros charlatanes, hermanos, se atreven todavía a poner fechas cuando Cristo va a regresar. Cristo va a regresar en el año 2000. Cristo va a regresar en el año 2028. Y así se la pasan. Hermanos, la palabra claramente nos dice, nadie sabe el día y la hora. Pero ahora, hermanos, seamos honestos. Este tipo de información es lo que llama la atención. Y por el hecho de que llama la atención, esto es lo que rasca la comezón en el oído de las masas. Por lo tanto, el momento que se empieza a hablar de la primera guerra, ahí salen todos a dar su pronóstico escatológico de qué es lo que va a pasar. Mucho cuidado. Y de hecho, hermanos, como lo estaremos aprendiendo, la advertencia por parte de Jesús es precisamente para que tengamos cuidado de eso. Pero ya lo estaremos viendo de una manera detallada. Regresemos al versículo 3 de Mateo capítulo 24. Habiendo mencionado esto, hermanos, siguiendo el contexto y haciendo un propio exégesis del texto, analicemos lo que la palabra de Dios nos enseña referente a esto. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, salió del templo, replicando la escena que vimos en el libro del profeta Ezequiel, abandona el templo para ahora irse al monte. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuál es la pregunta, hermanos? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una vez más, hermanos, los discípulos, al darse cuenta que Jesús les acaba de anunciar que el templo será destruido, la ciudad será quemada, será el fin del sistema levítico, los discípulos automáticamente asumen, no, pues cuando el templo sea destruido, el mundo se va a acabar. Y Cristo va a tomar el reino mesiánico que por tanto tiempo hemos esperado. Eso fue lo que los discípulos pensaron inmediatamente. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? El versículo 4, hermanos, es clave para entender todo el capítulo 24. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una vez más, hermanos, si nosotros no entendemos la advertencia por parte de Jesús en el versículo 4, nos vamos a perder por el resto de nuestro estudio en el versículo 24. Jesús ahora reconoce lo que está en la mente de los discípulos y ahora Jesús reconoce que le es necesario aclarar algunos puntos, pero a la vez advertirle a sus propios discípulos lo que se aproxima. Jesús entiende que es necesario aclarar algunos asuntos. Y es por eso que inmediatamente después de que Jesús les dice que tengan cuidado que nadie los engañe, en el versículo 5 podemos ver la siguiente información. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La información que vemos en el versículo 5 en adelante, queridos hermanos, Jesucristo la presenta en el contexto de aseguranza de que todo lo que estaba por suceder y que está sucediendo el día de hoy, no es más que una confirmación que los planes, propósitos y designios de nuestro Dios
van en marcha como Él mismo lo determinó. Comenzando con que habrá muchos en el nombre, usando su nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Las señales que estaremos aprendiendo del verso 5 en adelante, hermanos, las podemos dividir en dos categorías. La primera, aquellas que van a afectar al mundo entero, y la segunda, aquellas que van a afectar solamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez más, estas señales que Jesús acaba de presentar vienen exactamente después de que Jesús les dijo, cuidado, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesucristo advierte, hermanos, que por las propias señales presentadas, habrán muchos usando el nombre de Dios y a muchos engañarán. De hecho, hermanos, esta advertencia la podemos ver de una manera repetida por todo el capítulo 24 de Mateo. El verso 11 nos enseña, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El verso 23 nos enseña entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Nuestro Señor Jesucristo entonces repetidamente advierte que los falsos maestros saldrán en montones. Y que esta señal lo que nos deja en claro, queridos hermanos, una vez más, es que los planes, designios y propósitos de nuestro Dios marchan al pie de la letra, pero no necesariamente significan que cuando estas señales estuviesen presentes, el regreso inminente de Cristo estaba a punto de suceder. Y eso lo vamos a ver de una manera más detallada en los versos más adelante. Pero podemos ver aquí claramente, hermanos, que la primer advertencia por parte de nuestro Señor Jesucristo es, tengan mucho cuidado, porque va a haber muchos falsos, muchos que incluso van a decir que son el Cristo, otros que van a usar el nombre de Cristo y van a engañar a muchos. De hecho, queridos hermanos, el tema, un tema concurrente que vemos por toda la Biblia, toda la palabra, hermanos, es la advertencia en contra de los falsos maestros. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, el texto que leíamos al inicio de este culto. El apóstol Pablo dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Queridos hermanos, el número multiplicado por de los falsos maestros en nuestros tiempos y en los tiempos de Jesús no tomaron a Jesús por sorpresa. De hecho, es una evidencia de que todo va marchando como Dios lo dijo que sucedería. Pero incluso lo que debemos de entender nosotros, hermanos, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es que los propios falsos profetas son instrumento en las manos del Dios soberano para determinar o separar a los que son de Él y los que no lo son. Y si no me cree, hermanos, podemos ver cómo incluso Dios usa las propias disensiones para hacer la misma labor. Primera de Corintios 11:19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Todo falso maestro, todo falso profeta, es más bien la seguridad, queridos hermanos, de que todo camina conforme a los designios de nuestro Dios soberano y todopoderoso. Por eso, queridos hermanos, es verdaderamente interesante cómo hay un sector dentro del contexto evangélico cristiano, posiblemente usted lo conozca, posiblemente fue parte de él, que se la pasan haciendo aparentemente guerra con los hechiceros, los brujos y no sé quién, los santeros. Se la pasan haciendo guerra aparentemente con ellos, pero jamás los vas a escuchar mencionar a los falsos maestros. Hermanos, como tarea, analicen cuántas veces, tan solamente en el Nuevo Testamento,
Dios nos advierte en contra de los hechiceros, santeros, brujos. Y analice cuántas veces Dios nos advierte de los falsos maestros. Se van a dar cuenta, hermanos, de que la advertencia por parte de Dios a su iglesia en contra de los falsos maestros está por toda la Biblia. Entonces, ¿por qué la iglesia aparentemente está tan ocupada peleando, haciendo guerra espiritual con brujos, santeros, hechiceros? Porque no entienden. Hermanos, nosotros no tenemos nada que andar haciendo peleando con esas personas. Aquellos que están en Cristo, queridos hermanos, ya tenemos la victoria. Pero sí debemos de estar alertas, porque mucho falso maestro ha salido por el mundo. Y conforme los planes de Dios van avanzando, queridos hermanos, las personas, los falsos maestros, falsos profetas, se van a continuar multiplicando, van a continuar engañando, van a continuar formando sus propias sectas con el propósito específico de desviar a la gente del evangelio recto y santo de nuestro Señor Jesucristo, para que la luz del evangelio no les resplandezca. Esta es la primera advertencia que presenta nuestro Señor. Cuídense, porque los falsos maestros van a salir en montones. Pero como lo podemos ver, eso no es lo único que podría engañar a los discípulos. Pues vean lo que dice el verso 6 de Mateo capítulo 24. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Cómo dice a continuación, hermanos? Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿cómo dice? Pero aún no es el fin. Hermano, Rusia va a atacar a China. Cristo ya está aquí. Hermanos, leamos nuestra Biblia. Más claro no puede estar la palabra. Claramente está diciendo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras, hermanos, al igual que los falsos profetas, señalan que el programa de Dios avanza en la historia firmemente como el Dios soberano lo ha determinado, pero nota, no indica necesariamente que el retorno de Cristo va a ser inmediato o que es una señal del retorno de Cristo inmediato. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado en los últimos años con los conflictos que están pasando en aquella parte del mundo que ya, ahora sí Cristo va a regresar? Ahora pensemos por un momento, hermanos. Si la gente saca tales conclusiones, pensemos por unos segundos, hermanos. ¿Cuáles eran las conclusiones de la iglesia durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial? No estamos hablando de un conflicto de 2, 3 naciones. Fue la guerra mundial, hermanos. Posiblemente cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, mucha persona, mucha iglesia se dice, no, ahora sí. De la próxima semana no pasa. Hasta aquí llegamos. Cristo va a venir la próxima semana. La Primera Guerra Mundial, hermanos, duró 4 años. Terminó en el año 1918. Pasaron 21 años y llegó la Segunda Guerra Mundial. Pensemos, hermanos, aquellas personas que vivieron durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial y que llegaron a la Segunda Guerra Mundial. Ellos sí dijeron, no, ahora sí. Del domingo no pasa. Cristo va a regresar por la iglesia. El domingo no pasa. Posiblemente muchos, incluso como lo relata Pablo en los de Tesalónica, ya se estaban preparando para abandonar este mundo. Llegó la Primera Guerra Mundial, no pasó. La Segunda no pasó. Estos eventos que acabo de mencionar son solamente las 2 guerras mundiales, hermanos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, mucha atención. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, ha habido 56 guerras entre diversos países por todo el mundo. 56. Ahora, ¿cuántas guerras ustedes creen que haya pasado desde el tiempo de Jesucristo, la destrucción del templo, a la Segunda Guerra Mundial? Más de 500, hermanos. Las guerras no es la señal de que el regreso de Cristo es inminente y que ya está a la puerta. Las guerras son señal de que los designios y el plan de Dios va avanzando como Él mismo lo determinó, pero si ponemos atención a las propias palabras de Jesús, Jesús nos está diciendo, van a oír de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis.
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no. Esto no es el fin, son señales que se deben de desarrollar mientras avanza el tiempo. La traducción lenguaje actual dice en ese mismo versículo 6: ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que en otros países está a punto de pelearse, pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Así que, hermanos, si un consejo les puedo dar, no prestemos atención a esos innumerables predicadores de YouTube. Que el momento que se habla de un conflicto de una nación con otra, ahora sí ya. Y el más conocido, hermanos, voy a decir su nombre, el famosísimo Gary Lee. Hermanos, es amarillismo, hermanos. Eso es lo que genera clics, es lo que genera vistas. La palabra de Dios claramente nos dice: nadie. De hecho, más adelante, como lo vamos a aprender, hermanos, dice la palabra de Dios, cuando menos lo esperen. ¿Cuándo va a regresar Cristo? Cuando menos lo esperen y nadie sabe. Entonces, ¿por qué tanta gente le encanta poner fechas y esto y lo otro? ¿Por qué? Porque les encanta, hermanos, nada más generar vistas, que la gente les vea. Pero si nosotros estudiamos la palabra, vamos a ver el propósito por el cual Cristo dijo estas palabras. Las guerras, queridos hermanos, no es el fin de los tiempos, y mientras el tiempo continúe, debemos de esperar aflicción, y a la vez debemos de esperar, hermanos, que el fin de una aflicción no va a ser sino el comienzo de otra. Y eso va a continuar, hermanos, hasta que este mundo ya no exista. En otras palabras, queridos hermanos, un tiempo permanente de paz no existe sobre este mundo. Puede que una guerra se levante en el próximo año, puede que haya paz por los próximos 10, pero va a venir otra, y luego otra, y luego otra. Porque las guerras no son más que señales que el plan de Dios continúa avanzando. Pero si una palabra extraemos para guardar en nuestro corazón, especialmente, hermano, hermana, si tú eres el tipo de persona que al ver las noticias te llenas de temor y te pones nervioso, nerviosa, guarda estas palabras de Jesús en tu corazón: mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Versículo 7. Porque, notemos cómo este porque está en conexión con lo ya mencionado en los previos versos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es como si Jesús les está diciendo ahora en este verso 7: no se turben al oír de guerras y rumores de guerras, porque si ustedes se turban con las guerras, ¿qué será de ustedes cuando vengan las hambres y las pestes? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, en medio de las guerras, en medio de las hambrunas, en medio de las pestes, en medio de los falsos maestros, nos mantenemos firmes, en paz, reconociendo que nuestro Dios es soberano y que todo lo que está pasando es porque Él así lo ha provisto, hermanos. Nada, absolutamente nada se ha salido del control de nuestro Dios. Nada toma a Dios por sorpresa. Desde los tiempos antiguos los imperios se levantan y los imperios caen. De hecho, si estudiamos un poco el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios mismo fue el que diseñó para que imperios enemigos se levantaran en contra del pueblo de Israel y los tomaran cautivos. Dios mismo, hermanos. No olvidemos que nuestro Dios es soberano y que Él es quien pone y quita reyes, y que nada se sale de su control. Pero en este mismo verso 7, hermanos, se mencionan hambres y terremotos. Estas cosas, hermanos, mencionadas no son más que señales, en el mismo contexto de las ya previas mencionadas, de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido aplicable, es que prefiguran el gran castigo, hermanos, que viene por el mundo entero o para el mundo entero. Pero nota, no señalan necesariamente el fin del mundo ni el retorno inmediato de Cristo. Para que cuando nosotros veamos, porque hermanos, si ese fuese el sentido, hermanos, uno de los contextos o la enseñanza en el contexto general sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Supongamos que nosotros estamos en un momento de paz y que automáticamente asimilamos
que estas señales presentadas son lo que nos va a marcar que el regreso de Cristo está a la vuelta. Supongamos que nosotros estamos en un momento de paz, hablando que no hay conflictos entre las naciones. El pensamiento de la iglesia, si ese fuese el caso, diría, no, Cristo no puede regresar ahorita. ¿Por qué? Porque no hay guerras. Entonces hay que vivir la vida. Ya cuando vengan las guerras nos ponemos a cuentas con Dios. Hermanos, el propósito de Mateo capítulo 24 es que pase lo que pase, estemos preparados. Porque Cristo va a regresar cuando menos lo esperemos. Cristo va a regresar y ese día nadie lo sabe, incluyendo a tu predicador favorito de YouTube. Que la próxima vez que te diga, no, pero es que si haces la cuenta de esta generación a la esta, y en noviembre y en el 2028, hermanos, no les presten atención. Nadie sabe el día y la hora. Interesantemente, los juicios presentados aquí son los mismos juicios que el profeta Gad presentó al rey David para que el rey David escogiera cuál iba a ser su castigo por hacer el censo. Un pecado que tanto David como el pueblo cometieron. Y Dios en su misericordia le dice a través del profeta David, aquí hay 3 castigos. Escoge cuál quieres. Segunda de Samuel capítulo 24 versículo 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Interesantemente, en los tiempos de David y el profeta Gad, Dios como juicio iba a traer una de estos 3 juicios sobre el pueblo. Pero cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, podemos ver que ahora Jesús presenta que todos estos juicios van a venir a la misma vez. Y lo hemos visto, hermanos. Qué terribles devastaciones se pueden esperar cuando todo esto venga al mismo tiempo. El propio versículo 7 de Mateo capítulo 24 también menciona terremotos en diferentes lugares. En los tiempos del rey Usías, la gente, hermanos, huía de un lugar a otro tratando de evitar los terremotos, como lo menciona Zacarías capítulo 14 versículo 5, donde dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Lo que Jesús ahora presenta en Mateo capítulo 24 es que los terremotos serán acontecimientos continuos, en conjunto con los juicios ya mencionados. Estoy seguro que muchos de ustedes incluso han vivido o han pasado por terremotos. Uno de los más devastadores, ¿en qué año fue el que llegó a la Ciudad de México? ¿Cuándo? 85. Uno de los terremotos más terribles para esta parte del mundo. Devastación continua. Pero queridos hermanos, estas señales, una vez más, las debemos de entender en el contexto de que marcan que el plan predeterminado por Dios avanza como Él lo dijo. Pero todo esto, hermanos, vean lo que dice el versículo 8 de Mateo capítulo 24. Ayúdenme a leer el versículo 8, hermanos, porque este versículo 8 nos encierra y expulsa por completo cualquier interpretación referente a que la guerra va a ser la señal de que Cristo ya está aquí. ¿Cómo dice el versículo 8? Todo esto será principio de dolores. Hasta aquí, hermanos, hasta este verso, entonces podemos ver claramente la advertencia por parte de Jesús a sus discípulos que decían, no, cuando el templo sea destruido, entonces sí se acabó todo. Cuando el templo sea destruido, Jesucristo tomará su reino mesiánico. Cuando el templo sea destruido, el mundo va a dejar de existir. Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Porque todas estas señales van a suceder. Falsos maestros, guerras, hambruna, terremotos. Y todas estas señales presentadas hasta este punto, hermanos, nos enseñan por lo menos 2 cosas a cada uno de nosotros. Número 1.
Tales acontecimientos, hermanos, no deben de ser interpretados como evidencia de que Dios perdió el control. El mundo entero, cuando ve que todas las cosas están sucediendo, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta hambre? Incluso la gente se pregunta, hermanos, al no entender la santidad de Dios, se preguntan, ¿cómo es que Dios permita todas estas cosas malas? O la pregunta más común, ¿por qué Dios no termina con la maldad el día de mañana? La respuesta es simple, hermanos. Si Dios terminase la maldad en esta misma noche, ninguno de nosotros amanecemos. El problema es que nosotros vemos la maldad con nuestro propio lente, no con el lente de Dios. Pero queridos hermanos, delante del Dios que es 3 veces santo, todos somos pecadores. Merecemos el juicio eterno. Pero Dios, en su misericordia e infinita gracia, está incluso usando los propios acontecimientos de los cuales aprendemos para que todos aquellos que vendrán a Él vengan a sus pies. Pero estas señales, queridos hermanos, no lo interpretemos como evidencia de que Dios ya perdió el control. Todo lo contrario. Las cosas se están desarrollando al pie de la letra como Dios lo ha determinado. Número 2. Tales acontecimientos, hermanos, no deben de ser interpretados como señales de su retorno inmediato. Más bien son señales de que su venida, en el sentido de que marcan fielmente el desarrollo de la historia ya predicha por Dios. Son señales del principio del fin, o usando las palabras que Jesucristo usó en el versículo 8, principio de dolores. Jesucristo aclara que estas señales, hermanos, es el principio de lo que está por venir. El principio del fin. No olvidemos, hermanos, que el propósito de estas palabras, una vez más, hermanos, no perdamos de vista, es que nos preparemos y que no seamos engañados. El propósito de Mateo capítulo 24 no es que saquemos la calculadora y que empecemos a descifrar el año, mes y día en que Cristo regresará, porque eso no es posible. Como uno que todavía se quiso pasar de listo, que dijo, el día y la hora no lo sabemos, pero el año sí. Todas estas señales, queridos hermanos, como Jesucristo lo dijo, será principio de dolores. Esta idea o ilustración de los dolores de parto lo podemos ver por todo el Antiguo Testamento, hermanos. Y cuando nosotros hacemos la interpretación adecuada, debemos de analizar, haciendo la hermenéutica correcta, el uso de las frases y en qué contexto son usadas. En el caso de los dolores de parto podemos ver, hermanos, que los profetas en el Antiguo Testamento utilizaban tal ilustración como la angustia ante el juicio de Dios. Quiero presentarles algunos ejemplos. Isaías capítulo 13, versículo 8. Isaías capítulo 13, versículo 8 dice la palabra de nuestro Dios: y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderaron de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. Jeremías capítulo 4, versículo 31. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ¡ay ahora de mí! Que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Incluso, hermanos, si tomamos la ilustración literal en comparación con un parto, hay muchísimas hermanas aquí que han pasado por un parto. Nosotros, hermanos, solamente nos podemos imaginar lo doloroso que es. Por ahí dicen que el dolor de parto equivale a una gripa de los hombres. Quién sabe si sea cierto. Pero lo que es verdad
es que el dolor de parto va incrementando. Empieza no tan fuerte, conforme más se va acercando el nacimiento del bebé, más duele y más duele. Pero ahora, si fuésemos a hacer una encuesta aquí entre nosotros, entre todas las hermanas que han tenido hijos, y les preguntásemos cuánto tiempo duró su parto, algunas hermanas dirían 2 horas, algunas dirían 8, otras 12, 24, 36, yo no sé. Ahora, si queremos tomar la ilustración en cuanto a la venida de Cristo, este mundo, queridos hermanos, ya está sufriendo los primeros dolores de parto. ¿Cuánto tiempo va a durar el parto? No sabemos. Y no es el propósito de Dios que nosotros sepamos cuánto va a durar. El propósito es que su iglesia, su esposa, se prepare. Para que si llegase esta noche, estemos preparados. Si llegase en 5 años, estamos preparados. Si llegase en 30 años, estamos preparados. Si llegase en 50 generaciones después de nosotros, pues ya estamos en la presencia con el Señor. Mateo capítulo 24, queridos hermanos, no está ahí para que intentemos descifrar cuándo va a regresar Cristo. Está ahí para que nos preparemos y no seamos engañados. A la vez entendamos, queridos hermanos, que esta creación, esta tierra gime y lo ha estado haciendo por siglos. Romanos capítulo 8, versículo 22 nos enseña, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este mundo, queridos hermanos, está gimiendo. Este mundo, desde que cayó en pecado en el huerto del Edén, está en descomposición. Y cada vez los eventos presentados van a ser mayores y más frecuentes. En cierto sentido, es verdad de que con cada guerra, con cada hambruna, con cada falso maestro que se levanta, nos acercamos más a la venida de Cristo. Claro que sí, porque el tiempo va avanzando, pero eso no significa que literalmente el regreso de Cristo es inminente en conexión con esas señales. Porque claramente nuestro Señor Jesucristo nos dice: mirad que nadie os engañe. Que nadie haga uso de todas estas señales para engañarlos. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Así que, hermano, hermana, cuando veamos las guerras, las hambrunas, las pestes, los terremotos, los montones de falsos maestros que nos rodean, recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo: mirad que nadie os engañe. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Conforme vamos avanzando en Mateo capítulo 24, vamos a llegar a la parte donde Jesucristo de una manera directa les está hablando cómo será su segunda venida. Y su segunda venida, queridos hermanos, no va a ser un evento que va a ser causa de confusión. No es como si la gente se va a quedar, ¿sí vino o no vino? No, pues dicen que vino en China ya por el año 1700. No, pues sí vino, pero mi hermano no se dio cuenta. Hermanos, cuando Cristo venga, téngalo por seguro que su iglesia, incluyendo también a los impíos, todos se van a dar cuenta cuando Cristo venga. No será un evento que vaya a causar confusión. Pero mientras ese día no llega, hermano, hermana, tomemos las advertencias por parte de nuestro Señor Jesucristo en serio. Y si nos vamos con 2 instrucciones en esta oportunidad de este lugar, que sean las siguientes: mirad que nadie os engañe. Yo sé, queridos hermanos, que nuestra curiosidad muchas veces se puede alborotar. De tal manera que cuando vemos estos acontecimientos y vemos que alguien está hablando, dando su pronóstico de cuándo va a regresar Cristo, hermanos, háganse un favor, no escuchen a tales personas, porque nadie sabe el día ni la hora. Y estas señales, como ya se mencionó, solo nos están dando la seguridad que todos esos acontecimientos van al pie de la letra como nuestro Dios lo ha determinado.
Pero en segundo lugar, mirad que no os turbéis. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no puede estar en temor. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no puede estar en confusión en medio de estos eventos conforme se van desarrollando. Porque todas estas cosas deberían de generar más que nada confianza de que todo se está cumpliendo como Dios lo ha dicho. Y que no importa cuál sea la señal, no importa cuál sea el día, cada uno de nosotros debemos de estar preparados con el pensamiento de que esta noche me puedo encontrar con mi Señor. Porque esa es la realidad, hermanos. Ninguno de nosotros sabemos si el día de mañana vamos a despertar. Pero lo que sí es verdad es que no importa si nosotros partimos individualmente con el Señor o Cristo viene por su iglesia en el tiempo de nuestra generación, lo que es verdad es que toda persona sobre la faz de este mundo se va a presentar delante de nuestro Dios. Y una vez delante de nuestro Dios va a tener que dar cuentas. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que la gran, enorme lista de nuestros pecados ya no es una deuda para nosotros, porque esos pecados han sido cobrados en el cuerpo y persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero todas aquellas personas que aún no se han acercado con esa confianza en Cristo, esas personas tienen aún la deuda enorme de pecados sobre su cabeza, que si no son tratadas el momento que se presenten delante del Dios que es 3 veces santo, el juicio será ejecutado. Mientras haya vida, hay esperanza. Por lo tanto, amigo, amiga, si tú el día de hoy consideras que todavía tienes esa deuda enorme sobre tu cabeza, posiblemente incluso el enemigo te haya engañado y hacerte pensar, pero es que los pecados que tú cometiste verdaderamente no tienen perdón. Esa es una mentira diabólica. Porque amigo, amiga, no hay pecado que la sangre del cordero que fue inmolado no pueda perdonar. No importa qué tan grande ha sido tu maldad. La palabra de Dios nos enseña que todos nuestros pecados en Cristo son perdonados. Y no pensemos de una manera equivocada que cuando Dios perdonó nuestros pecados simplemente los tomó y los escondió para olvidarlos, porque eso no es lo que sucedió. Esos pecados deben de ser tratados, deben de ser cobrados. Y la manera en que eso sucedió es que el momento que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en aquel madero, dice el profeta Isaías, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Los pecados de todos aquellos que han sido redimidos y serán redimidos por la sangre del Cordero, todos esos pecados fueron derramados en el cuerpo de nuestro Señor, de tal manera que cuando se encontraba en aquel madero, la ira de Dios Padre fue derramada sobre él. De tal manera que ahora Dios Padre nos ve a nosotros y ya no ve la lista de pecado, ahora ve la justicia de su Hijo Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos debería de importar, hermanos. Eso es lo que nos debería de importar. No importa cuándo partimos con el Señor o si Cristo viene por su iglesia en los próximos 5, 10, 15 años. Lo importante, queridos hermanos, es que estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador. Así que yo te pregunto a ti, amigo, amiga, ¿tú estás listo, lista para presentarte delante de tu Creador? Si Él te fuese a preguntar sobre qué méritos tú vas a entrar delante de su presencia, ¿cuál sería tu respuesta? Porque si tu respuesta es, no Dios, pero es que yo ayudaba al necesitado, yo me reunía en la congregación, yo ayudaba a los hermanos, estás engañado si ese es tu pensamiento, porque la palabra de Dios nos enseña que nuestras más maravillosas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. La única respuesta aceptable sobre qué méritos nosotros entramos en la eternidad es porque Cristo pagó mis pecados, Cristo compró mi entrada y la justicia de Cristo ahora mora en mí. No soy yo, es lo que Cristo ha hecho en mí. Hasta que Cristo regrese por su iglesia, queridos hermanos, jamás olvidemos que Dios sigue sentado en su trono. Dios reina sobre su creación y todo lo que Dios quiera hacer, Él lo hace. No hay quien detenga su mano, como dice la palabra, y le pregunte, ¿qué haces? El salmista decía, todo lo que quiere, Él hace. Nuestro Dios es soberano, hermanos.
Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Aprendemos en esta oportunidad de la confusión que había en el corazón de tus discípulos después que les avisaste que el templo sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Ellos asimilaron al ver la información de tu palabra que tal acontecimiento sería acompañado del propio fin del mundo y que nuestro Señor Jesucristo tomaría su reino mesiánico en aquel entonces. Podemos ver claramente cómo nuestro Señor Jesucristo les aclaró todos esos puntos, presentando la advertencia principal: mirad que no os engañéis, cuidado que no sean engañados, porque van a haber guerras, terremotos, pestes, falsos cristos, falsos maestros. No permitan que esos acontecimientos les engañen, no permitan que esos acontecimientos les causen confusión. No son más que el desarrollo del plan perfecto del Dios soberano, que para nosotros está en un futuro, pero para el Dios tres veces santo ya es cosa del pasado, es historia. Todo lo que tú te has propuesto, Dios, se ha cumplido y se cumplirá como tú lo has determinado. No permitas, Señor, que nosotros seamos engañados. No permitas que a la luz de los acontecimientos que se desarrollan y se estarán desarrollando en los próximos años, Señor, sean causa de temor, sean causa de confusión, sino ayúdanos, Señor, y enséñanos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que vivamos confiados completamente, que no importa quién sea el presidente, no importa cuál sea la guerra, no importa cuál sea el terremoto, nuestro Dios sigue sentado en su trono. Nuestro Dios sigue gobernando sobre todo. Nuestro Dios sigue poniendo y quitando reyes. Y hasta que el número de sus escogidos se cumpla, todo sucederá como Él lo ha determinado. Gracias te damos, Señor, por esa confianza que tu palabra genera en nosotros. Pedimos, Señor, que a la vez abras nuestro entendimiento para lo que estaremos aprendiendo en las próximas semanas. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.